que Javier, venga en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande placer de hablar con una musafira muy especial. Hoy tenemos a Hannah Barsavsky de Malé Adumim, Israel. Hannah, ¿qué Javier? Todo bueno, gracias a Dios, bendito Dios, está todo bueno. Tenemos la corona detrás, más o menos. ¿Ya tomaste la ashlama? Sí, naturalmente, antes cuántos meses. Maravillas. Bueno, en primero Hannah, reingraciarte por aceptar esta entrevista y estar hoy o tomar tu parte hoy con nosotros. Nos da grande placer. Sí, a mí también. Bueno, nos placería mucho demandarte cuál nos puedes contar de la chiquez tuya, ¿sí? O si te placería contarnos un poquitico de tu cuña y de tu familia y así, así. Sí, con mucho placer. Yo nací en Izmir, en Turquía, en 1943 y me trajeron a mí como bebé. Tuve 1 año cuando vinimos en Eretz Israel. Aquel tiempo era Palestina, Eretz Israel. Y de la familia mía, soy la más chica. Éramos 8 criaturas. Y yo fui la más chica. Y cuando vinimos aquí, la familia mía mi padre era familia de Politi, es familia que vino en Turquía de la Grecia en el siglo XIX. Hubo una matancina grande en 1820, Ancina, y según un jornal, el Miseret, está contando que fueron capturados 2 hermanos y por piratas, por bandidos griegos, y se vendieron a la quila de Izmir, a la comunidad de Izmir, los mercó, y ellos vivían siempre en ciudad que se llamaba Manisa, que la población era lo más griegos. Hablaban en griego, con los años se mezclaron, que se casaron con la población de Izmir. Esto es la familia política, porque es nombre griego. La familia de mi madre era Galimidi. Galimidi estaban siempre también nombre romagnotto parece, que del tiempo de los romanos también. Y estaban en Izmir todos los años. Y mi padre y mi madre eran de la banda de las madres de la familia de Melamed, que eran Rabanim en Izmir. Eran la madre de mi padre, era prima hermana con mi madre. Eran hijas de 2 hermanas. Y enseguida se conocieron, se casaron y vinimos en Israel. Cuando yo tuve 1 año de natural, que hablábamos ladino en casa. En la casa era ladino hablante enteramente, porque había en casa también papú, el padre de mi madre, y babá, la madre de mi padre, que no hablaban en hebreo. Y encima la casa se dirigió en ladino. Y yo me engrandecí siempre aquí, en Israel, hablando las 2 lenguas todo el tiempo, igualmente. Y hice mis estudios aquí, la casa. Con los años, cuando murió mi padre, me empecé de nuevo a morar con mi madre, ya tenía yo mi familia. Y mi madre hablaba todo el tiempo ladino, malgrado que sabía el hebreo muy bueno. Hablábamos, ella y yo, las criaturas no, ella y yo hablábamos todo el tiempo, y otra habla, porque en casa normalmente el día es práctico. Levanta, come, bebe, haces tus deberes, haces lo que tienes menester. No puedes hablar. No hay ocasión también. Entre ella y yo me contaba mucho y me ambecé mucho
y me enriquecí mucho la lengua porque mi madre tenía una lengua muy rica. Y con esto fina hoy. No tengo con quién hablar. Estoy asistiendo en los jugim, en los encuentros. Este año, malosamente, no había nada. Gracias a la corona. La maldita corona, la maldita Hasinura que nos vino a todos, sí, es lo mismo. Ama, no, creo, o no sé si tú viste que la comunidad de ladinohablantes, voy a decir que por o ataques de la corona, empezaron a ser más activos en través de la internet. Sí, ya sé, ya me mandan, siempre me mandan todo lo que hacen. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón el amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.